Pues un placer estar con vosotros hoy, compartiendo pues este rato que vamos a estar conversando sobre un curso que tenemos subido en Método Trading, hablando acerca de un sistema de trading basado en el SP500 y en el VIX. Pero más que en el sistema en sí, me gustaría que hoy, mientras vamos hablando, pues pudieras quizá coger alguna idea, entender quizá algún concepto o por lo menos adoptar la filosofía o entender un poco pues lo que tenemos que establecer para poder crearnos nuestro propio sistema en cuanto a índices se refiere. Como bien te decía, este curso lo puedes encontrar en metodotrading.com y también pues mucha información relacionada con algunos autores de los que vamos a hablar. Puedes encontrarla también en irpatrading.com y por supuesto también pues en XTB, quien pues patrocina los dos medios. Antes de nada y antes de conversar, insisto que más que en el sistema en sí me gustaría que pudieras entender pues un poco la filosofía que va detrás y también pues los pasos que debemos dar para poder crearnos nuestra propia metodología. Me gustaría mostrarte pues los resultados en sí de lo que fue pues este sistema de inversión que estuve auditando durante más de un año en una de las plataformas de auditoría de sistemas pues más populares a nivel del sector. En concreto pues puedes ver los resultados. Básicamente nos van a servir como anécdota para poder entender de lo que vamos a hablar, pues ves que aquí en un periodo en el que el SP500 pues llegó a caer un 11%, con una rentabilidad en ese periodo de un 3%, pues el sistema dio un 11% de rentabilidad, con un drawdown, una pérdida máxima de un 6%, con un ratio de aciertos del sistema de un 70% y un profit factor, es decir, lo que ganó el sistema contra lo que perdió, de 2-1. Básicamente una pincelada, luego hablaremos también pues de algunos datos del sistema, porque te lo mostraré en sí, cómo poder ejecutarlo. Pues me gustaría precisamente mostrarte y explicarte pues qué vamos a intentar buscar siempre cuando vamos a crear un sistema. Bueno, en primer lugar, cuando vamos a crear un sistema, lo que necesitamos siempre es tener una premisa, es decir, una idea que me ayude a entender pues el porqué de la ejecución de ese sistema. Si no entendemos bien la premisa, como veremos a continuación, podríamos estar operando casualidades y, bueno, cuando ese sistema deje de funcionar, pues no entender muy bien el porqué, aunque hay parámetros para poder, obviamente, desactivar algún sistema. Detrás de una premisa siempre tiene que haber una idea. Como veremos a continuación, te mostraré la premisa y la idea de este sistema y luego, por supuesto, sobre esa premisa y sobre esa idea, pues luego creamos un sistema que tiene que estar siempre enlazado con lo que es pues la gestión de la posición y no simplemente pensar en cuándo comprar o en cuándo vender. Así que, bueno, pues te presento precisamente la premisa en la que está basada pues este sistema. En primer lugar, la premisa... A ver, un segundo. Vale. La premisa en la que está basada este sistema está basada en la idea de que el mercado tiende a rebotar después de una caída. Esto lo hemos escuchado en multitud de ocasiones, ¿no? Mucha gente pues está pues, viendo el mercado y cuando ahora el mercado cae un 5%, cae un 10%, cae un 20%, dice sin más criterio, pues mira, el mercado tiende a rebotar después de una caída. Bueno, lo primero que tenemos que intentar ver detrás de una premisa, sea esta o sea cualquier otra, es si esta premisa es cierta, ¿no? Para poder entender, pues si obviamente esto es operable o no es operable. En este caso, como vamos a operar un sistema sobre el SP500, pues lo que tenemos que hacer es entender bien el SP500. Premisas puede haber muchas, como por ejemplo, pues aquellos que dicen que, pues obviamente, el volumen es mayor cuando se abre la sesión. Pues esa es una premisa, habrá que demostrar si es cierta o no, que obviamente sí suele ser cierta en la mayoría de los mercados. O, por ejemplo, la premisa, te invito a que puedas leer el número de julio de Dispatrading, en la que tenemos un artículo, probablemente lo saquemos en portada, de Perry Kaufman, en la que nos explica pues, su premisa, ¿no? Pues una premisa en la que se explica cómo pues, el exceso de diversificación no lleva un rendimiento extra, sino que todo lo contrario, lastra pues ahora nuestra cartera. Y él lo muestra pues intentando pues crear un sistema sobre un ETF utilizando solamente alguna de las mayores posiciones de ese ETF, de las mayores pues empresas, ¿no? Y demuestra cómo su premisa, diversificando menos con ETF, pues saca una mayor rentabilidad, ¿no? Así que hay muchas premisas. Lo que tenemos que intentar siempre es pues de ver si son ciertas o no son ciertas. En este caso, como estamos buscando crear un sistema que nos ayude a pues, poder comprar en las caídas de mercado, pues la premisa es que el mercado tiende a rebotar pues, cuando tiene una caída.
Bueno, la primera forma de poder entender esto, si esto es cierto o no, es muy básica. Es viendo pues, visualmente una gráfica y viendo si el mercado a largo plazo pues tiende o no a hacer eso. Y efectivamente, sin entender mucho más, podemos ver cómo el mercado después de subir pues, y caer, pues tiende a rebotar. Obviamente, entre un movimiento y otro, ahí hay un mundo, como por ejemplo estás viendo el año 2008, que lo que ahora parece de una forma muy pequeñita, pues ves que en el tiempo se quedó atrás como una simple anécdota, es lo que va detrás, ¿no? Pero nos sirve para poder entender, porque efectivamente, aquellos que piensan pues el mercado rebota después de caer, pues podrían estar en lo cierto, ¿no? De hecho, vemos esa tendencia alcista con esa unión de mínimos ascendentes, pues efectivamente rebotando, ¿no? Después de que el mercado haga una caída. Bueno, si intentamos analizar un poquito más de cerca esta premisa, viendo, por ejemplo, los periodos agrupados por rentabilidad y año, vemos que efectivamente el mercado pues tiende a subir. Si no vemos mucho más allá de los datos, pues vemos, por ejemplo, cómo pues, en la columna que va del 10 al 20%, en la que un año supuestamente hemos tenido una subida del 10 al 20%, pues es el año en el que, bueno, pues más se repite esta rentabilidad, ¿no? Con lo cual vemos pues, que el mercado tiende a subir. De hecho, si vemos a partir de la columna del 0 al 10% y miramos a la derecha, pues hay más columnas, sin pensar mucho más, que las que hay del 0 al menos 10% a la izquierda, ¿no? Con lo cual entendemos pues, que el mercado pues tiende a subir. Si analizamos un poquito más de cerca los datos, vemos que las acciones han llegado a subir 3 de cada 4 años aproximadamente de media. Así que, bueno, pues parece que esta premisa pues se va cumpliendo, ¿no? El mercado a largo plazo, aunque no te estaré descubriendo nada nuevo seguramente, pues tiende a subir. Es básicamente para que entendamos esto de las premisas, que hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿no? Para poder intentar ver si son ciertas o no. Viendo un poquito más allá, vemos que, por ejemplo, es verdad que el mercado ha ido subiendo, pero bueno, el dato anterior nos podría dar a entender que el mercado sube en vertical, con lo cual no hay caídas a las que poder aprovecharse para poder intentar pues, subirnos a estos rebotes. Bueno, esta gráfica nos muestra muchos datos que puedes encontrar por internet de forma gratuita, así que tampoco te estoy descubriendo nada seguramente. Ves que, por ejemplo, es verdad que con esas barritas azules vemos que año a año el SP500, en este caso, que es el activo que estamos analizando, pues es cierto que tiende a subir. Las rayitas azules para arriba son mayores que las rayitas azules para abajo, ¿no? Como podemos ver. Pero sí es cierto que en medio de estos años alcistas vemos cómo pues, se producen caídas. Ahí en forma de puntitos rojos vemos ahí la máxima caída dentro del año que se produce pues dentro de ese periodo aparentemente alcista, en el que, bueno, pues decimos, pues mira, hemos aprovechado un año, pues en el que hemos aprovechado un año con un 20% de subida, pero ves que en ese año pues ha habido fluctuaciones, ¿no? De hecho, la caída promedio de máximo a mínimo para el SP500 desde 1928, como podéis ver en pantalla, es del 16%. Ha habido 53 caídas de 2 dígitos en general en este periodo, es decir, un 10% por lo menos el mercado ha caído, vamos a decir, cada 2 años, y durante los 93 años analizados, el mercado ha caído un 20% más en 21 ocasiones diferentes. Es decir, cada 4 años, pues vemos que el mercado cae un 20% más. Y cada 7 años, el mercado cae un 30% o más. Así que, bueno, vemos que efectivamente el mercado marca una tendencia alcista, ese activo en concreto, vemos que el mercado tiende a subir y vemos que el mercado efectivamente tiende a producir caídas. Con lo cual, esta premisa entendemos pues, que las caídas del mercado son algo natural y el mercado tiende a establecer tendencias alcistas prolongadas en las que es habitual sufrir correcciones por el camino. Así que, bueno, pues esta premisa parece que es cierta, ¿vale? Premisa válida, el mercado tiende a rebotar. Efectivamente, analizando los datos, pues esto lo podemos entender. Te animo precisamente a que cualquier premisa que te cuenten o te digan o que escuches en un curso o en un libro o quizá pues, te cuente alguien, pues te invito a que la puedas comprobar, porque es cierto que esto es cierto para el SP500, pero ¿cuántos activos hay operables ahora mismo en el mercado? Pues unos cuantos, ¿no? Hablaba Daniel Lacalle antes acerca de las criptodivisas o de otros activos, ¿no? Pues bueno, pues cada activo tiene su peculiaridad y ahora intentar trasladar las peculiaridades o las premisas de un activo a otras, pues no es una muy buena idea, ¿vale? Así que te invito a que con datos ahora tú puedas comprobar esto, ¿vale? Insisto que esto es el primer paso para la creación del sistema. No te quiero aburrir tampoco mucho con muchos datos. Bueno, ya tenemos una premisa. Entonces,
¿Qué idea se te puede ocurrir ahora con esta premisa? Si el mercado tiende a rebotar y tiende a subir a largo plazo, ¿cuál sería una estrategia? A ver qué podrías plantearte para intentar operar con ella. Venga, te dejo ahí unos segundos que puedas pensar. Bueno, pues una idea sería comprar en las caídas, ¿no? Tampoco te he descubierto nada, ¿verdad? Bueno, pues vamos allá. ¿Cómo entonces ahora yo puedo establecer una idea y puedo meter parámetros a una idea, que es algo como muy abstracto, para intentar precisamente sacar provecho a esa premisa y a esa idea tan buena que se me ha ocurrido, que es quiero comprar en las caídas? Pues para eso tenemos que meter parámetros. Es cierto que los parámetros nos limitan, es mucho más fácil comprar cuando el mercado cae un 10% y comprar así sin más, algunas acciones que nos gusten o incluso el índice de S&P 500, pero es verdad que no tenemos parámetros medibles, es decir, te puede salir muy bien pues en 8 ocasiones, en 10 o hasta toda la vida, pero con que en una ocasión pues no calcules bien el apalancamiento, no calcules bien la posición o tu situación financiera por la capacidad de liquidez que necesites en ese momento y ahora por mucho que puedas aguantar una posición perdedora, pues en algún momento tengas que sacar ese dinero, pues con que una vez te salga mal, pues ves que esto es en abstracto, algo que no es medible, pues ya nos desmontaría por completo la estrategia. Es por eso que es tan fundamental que detrás de una premisa y detrás de una idea, siempre entiendas que es fundamental tener un sistema. Al final un sistema son reglas, es cierto que nos limitan, como te decía antes, pero un sistema nos libra de poder cometer fallos que nos saquen del mercado cuando nosotros no queremos, con lo cual pues son fundamentales para poder establecer pues una operativa rentable. Así que yo te invito a reflexionar. Si solamente fuera útil este seminario o esta conferencia por esta idea, pues ya habría valido la pena. Te invito a reflexionar ¿tienes ahora mismo un sistema? ¿Tienes ahora mismo pues unas reglas definidas? ¿Sabes cuándo comprar, cuándo vender? ¿Sabes pues cuándo salir de una posición? Si las cosas no van como esperamos, ¿sabes cuándo salir con pérdidas? ¿Sabes cómo salir con ganancias? Bueno, pues eso es el sistema. Si no somos capaces de resumir nuestro sistema en 2 líneas, o en 3 o en 4, no muchas más, pues realmente no tenemos un sistema. Tenemos quizá una idea o hasta quizá a lo mejor hemos dado una premisa por buena y no tiene por qué ser cierta. Así que te invito a que puedas pensar en una. Te invito a ver también el sistema contrario, en que precisamente lo que vamos a ver a continuación. Ese sistema, para poder entender las reglas, pues obviamente tiene que tener unos parámetros y unas herramientas. ¿Cuáles van a ser las herramientas de ese sistema que te presento hoy? Insisto, si quieres operarlo tal cual, estupendo, lo podemos hacer así, pero te invito también a que quizá a lo mejor dentro de tu operativa puedas incluir alguna de estas variables precisamente en ella. Bueno, en primer lugar, el sistema contrarian, este sistema que te digo que tienes en Método Trading, uno de los cursos que tenemos, precisamente es llamado así, sobre el S&P 500, está basado en el VIX, el índice del miedo, tan pues conocido y últimamente también pues tan dado a conocer. Ahora, si quieres, hablamos un poco más de él, aunque también esto va a ser la primera parte de 2 que vamos a tener. El 8 de junio tenemos un workshop en el que te invito también con Rankia a que puedas pues, venir y vamos a profundizar bastante más acerca de algunos elementos que hoy veremos. Pues el VIX diario, tenemos el S&P 500 en gráfico horario, sería el segundo ingrediente de ese sistema. Tenemos también las bandas de Bollinger, que en este caso pues vamos a utilizarlas sobre el índice VIX, sería el tercer ingrediente, y el cuarto ingrediente, por decirlo de alguna forma, o regla que vamos a intentar establecer es buscar un hombro, cabeza, hombro invertido en el S&P 500 en gráfico horario, ¿vale? Te meto todos estos datos ahí en la cabeza para que ahora los vayamos desgranando y vayamos viendo pues la operativa detrás de estas ideas. Bueno, como bien te decía, el VIX es un índice pues, creado ya hace mucho tiempo, creado en principio pues, en la década de los 90, ha sufrido varios cambios, primero sobre el S&P 100, luego sobre el 500, después en el año 2004 se han establecido futuros, un poquito más adelante se estableció un mercado de opciones sobre él, es decir, que va teniendo un recorrido, aunque es verdad que no es tan viejo o antiguo
quisiéramos quizá pensar en un principio, vemos que básicamente se le conoce, como decíamos, por ser el indicador del miedo. Te contaré ahora el por qué, simplemente con alguna pincelada. Y lo que nos ayuda a entender muy bien este índice, si es que no lo conoces hoy, te invito a que lo puedas seguir, cualquier plataforma de trading gratuita, como la XStation o cualquier otra, lo puedes ver, nos refleja muy bien el sentimiento del mercado. Es por eso por lo que es tan útil. No solamente vemos el análisis del precio, es decir, lo que pasa ahora mismo o el histórico, sino que vemos lo que el mercado está pues esperando. Básicamente fue creado por el mercado de opciones de Chicago y es donde realmente nos muestra su utilidad este índice, y que se calcula en base a la volatilidad implícita, no histórica o lo que ha pasado, como a lo mejor cualquier indicador que va en base al precio nos puede mostrar, sino que básicamente lo que nos está mostrando es la expectativa de los inversores a un periodo aproximadamente de 30 días. De tal forma que, bueno, verás que este índice es muy seguido precisamente porque nos muestra muy bien, como te voy a mostrar durante este seminario, cómo los inversores en ocasiones sienten miedo y este índice pues se dispara. Básicamente, pues nos puede ayudar a entender esto, el hecho de que, bueno, pues hay muchas fórmulas que lo están calculando, pero, bueno, pues como decía, pues este índice básicamente está formado por el cálculo sobre opciones put y básicamente pues ya sabemos, ¿no? Cuando los inversores tienen miedo, esperan que el rango de probabilidades de variabilidad del precio aumente, pues este sistema, pues este índice pues acaba subiendo para no tampoco liarte mucho, y baja cuando disminuye el miedo. Tampoco nos vamos a enrollar con esto. Mira, te muestro una gráfica para que lo puedas ver. Es una forma muy sencilla, aunque estoy viendo que tiene muy poquita resolución. ¿Ves? En la parte de arriba vemos el SP500. En la parte de abajo vemos el índice VIX. Y como puedes ver, pues a caídas del mercado viene una correlación prácticamente perfecta de subidas de este índice. Así que ya nos está mostrando esta correlación, decimos, inversa, y nos muestra, pues cuando el índice sube, pues el mercado está cayendo. Pero fíjate también, que es un dato más interesante todavía, cómo normalmente a un spike, a una subida de este índice, suele coincidir muy bien, no solamente con la caída previa que se ha dado en el índice, sino también con lo que son los suelos en el índice. Acuérdate lo que estábamos comentando antes. Ya tenemos una premisa, el mercado tiende a rebotar, tenemos una idea, queremos comprar en suelos. Bueno, ¿qué podemos utilizar para intentar buscar los suelos en el mercado? En este caso, en el índice SP500. Bueno, pues vemos aquí el VIX, sin tener que ver mucho más, ya vemos que nos muestra algo interesante. Así que, bueno, seguimos avanzando un poco y seguimos indagando para ver qué nos podría ayudar. Pues aquí tenemos otro indicador, un indicador en este caso, las bandas de Bollinger. Te invito a que también leas la entrevista que hicimos a John Bollinger hablando acerca de los usos que se le dan a las bandas de Bollinger. Y bueno, yo no soy muy fan de seguirlo en un activo como un índice o una acción, pero te contaré ahora por qué sí me resulta especialmente útil seguirlo en un índice como el VIX. Si no lo conoces, imagino que sí lo conocerás. Si no te lo presento ahora, tampoco es muy complicado. Verás ahora en qué consiste. Es un indicador de análisis técnico y fue introducido por John Bollinger en 1980. Ahí es nada, cómo va pasando el tiempo, una historia súper interesante del descubrimiento y luego también las formas de poder utilizarlo, ¿no? Pero es verdad que John Bollinger estaba muy relacionado con el mercado de opciones y de ahí pues viene un poco el cálculo de este indicador, como bien nos cuenta muy bien en la entrevista. Bueno, como podemos ver, este indicador básicamente lo que hace es rodear el precio, nos muestran, hay una media móvil con varias desviaciones estándar al alza y a la baja, y ves que lo que está haciendo es envolver al gráfico en varias medias. Una media alta, una media intermedia, que es la que quizá a lo mejor menos nos vale en este caso, y una media baja que, como te mostraré ahora, pues tampoco la seguimos nosotros especialmente con el VIX. Como bien te decía, se calcula a partir de una media móvil y se envuelven dos bandas en base pues, a una desviación estándar en base a la media intermedia, ¿no? A la media central. Y lo que están midiendo es la volatilidad del activo en sí. Antes decíamos de la volatilidad implícita,
del del VIX, como nos muestra lo que esperan los inversores a 30 días. Pero en este caso, pues vemos que este indicador técnico básicamente lo que nos muestra es lo que está haciendo ese activo en ese momento, ¿vale? Para poder entenderlo. Bueno, hay muchos operadores, encontrarás 1.000 millones de sistemas por Internet, todos aparentemente súper rentables. Te invito a que lo puedas ver, aunque sí es cierto que hay algunos que sí puedan ser interesantes y de algunos lo hay, obviamente. Pero se sigue para poder hacer trading intradía. ¿Y cómo se usa? Bueno, pues se usa de la siguiente forma. Aparentemente, cuando el precio sobrepasa la banda alta, pues en este caso están indicando sobrecompra, y cuando nos cae por la banda inferior, fíjate que ahí hay una errata, no es la banda superior, sino que es la banda inferior, en este caso tendríamos una sobreventa. Normalmente los traders que pues buscan operar pues en este tipo de, con este tipo de indicadores, pues lo que buscan son mercados laterales, son muy seguidos pues los sistemas asiáticos, pues los sistemas en mercado Forex, sobre divisas, en mercado asiático, en los que hay rangos laterales, pues básicamente esos sistemas se activan ahí en esos periodos de tiempo, ¿no? En rangos laterales. Y lo que nos está marcando esto. Claro, hay gente que piensa simplemente que con que la banda alta sea tocada ya se puede vender, y con que la banda inferior sea tocada ya se puede comprar, nada más lejos de la realidad, y de nuevo John Bollinger nos lo explicaba muy bien, ¿no? Pero es así normalmente como se utilizan. Claro, ¿cuál es la gran pega? Y ahora te contaré la gran ventaja de utilizar las bandas de Bollinger sobre el VIX. Bueno, pues básicamente que es que nos da una falsa sensación de predicción. Esto pasa muy a menudo con los indicadores técnicos. De hecho, pues te invito también a pensar, si es que haces trading o inviertes y tienes demasiados indicadores en tu plataforma, pues normalmente esto no es muy buena idea. Así que intenta pensar quizá en reducir, adelgazar ese gráfico, y más que con un bonito Picasso, pues intenta dejarlo un poco más limpio, porque seguramente nos estemos perdiendo información. Y básicamente lo que nos hacen los indicadores, al igual que pues están las bandas de Bollinger, es esta falsa sensación de predicción. Bueno, ¿qué pasa cuando invertimos con las bandas de Bollinger y ahora pues estamos invirtiendo en un activo en sí? Bueno, pues vemos que... un segundo, vale. Cuando se invierte en una acción o en un índice en sí, esto es asumir que el precio tiene una distribución normal, ¿no? Los activos pueden establecer tendencias al alza y a la baja, pues súper desarrolladas, y cuando se utiliza una banda de Bollinger, pues muchos llegan a pensar pues que no, el mercado tiene que caer o tiene que subir porque ha hecho sobrecompra o sobreventa. Una distribución normal nos lo da, por ejemplo, variables como, por ejemplo, pues no sé, intentar calcular la medida de la población. Pues ahora vemos una serie entre ciudadanos midiendo 1,60, 1,70, 1,60, 1,70, y vemos una persona que mide 2,20 m, pues obviamente esa distribución sabemos que no es muy perdurable en el tiempo, con lo cual nos volveremos a encontrar sujetos que midan 1,70 m, 1,60 m, ¿no? Un activo puede hacer lo que le dé la gana, por eso utilizar las bandas de Bollinger no creo que sea tan útil si no se utiliza con 1000 filtros, ¿no? Y, bueno, pues la desviación estándar del precio de acciones puede variar con el tiempo. Claro, esto que te digo no pasa precisamente con el VIX. El VIX es muy predecible cuando miramos la serie histórica, aunque es verdad que pasa pues diferentes regímenes y ahora pasa diferentes situaciones, pero vemos que si tuviéramos que tomar un número, vemos que prácticamente todas las volatilidades, el 90% de las volatilidades históricas, se encuentran por debajo del 29,5 del VIX. Y si analizas un gráfico, es verdad que vemos cómo hay diferentes regímenes, como te decía, vemos que está muy contenido en un rango el VIX, con lo cual, bueno, vemos que hay picos de volatilidad que no son sostenibles en el tiempo y se producen rápidamente en movimientos a la baja, ¿vale? Déjame aburrirte un poco con datos para convencerte un poco de eso que te estaba diciendo antes, ¿no? Ahora vamos con el sistema en sí. Fíjate que incluso estos datos nos ayudan a entender que el VIX no es muy sostenible en el tiempo, en niveles muy, muy altos, y aparte fíjate lo que nos muestra, ¿no? Durante la mayor parte del tiempo el mercado se encuentra en niveles inferiores al percentil, al nivel de menos 20, y las mayores rentabilidades se consiguen cuando el VIX está por debajo del nivel de 20, ¿no? Si vemos, por ejemplo, este gráfico,
en pantalla, puedes analizar y puedes ver cómo en el eje horizontal, pues ahí vemos pues las diferentes niveles de VIX y vemos que en el eje vertical, pues ahí vemos la rentabilidad, ¿no? Obviamente todo lo que sea pasar, ves en la parte inferior el número 20 a la derecha, es ver cómo la rentabilidad de 0 en el eje horizontal va cayendo y nos metemos ahí en pérdidas. Sin embargo, todo lo que es entre 10 y 20, es decir, niveles bajos de VIX, nos da pues rentabilidades altas del mercado. Esto es para poder entender por qué esta herramienta nos puede servir, ya que tenemos que basarnos en datos cuando invertimos en el mercado y, bueno, pues esto nos sirve para poder entenderlo. Último dato sobre el VIX, ya para que podamos entender bien la herramienta tan interesante que tenemos delante. De hecho, te invito a que puedas incluirla, pues aunque no operes con este sistema ni con otro que vaya con el VIX, pero sí por lo menos para entender lo que está haciendo el mercado. Ves que podemos incluso comparar la rentabilidad utilizando un sistema. Imagínate que ahora utilizamos un sistema en el que solamente compramos cuando el VIX está por debajo de 20 y cerramos cuando el VIX supera la zona de 20. Decíamos que son niveles para el VIX, aunque esto de alto y bajo en el VIX no tiene mucho sentido por los momentos que estamos viviendo, por ejemplo, los que tenemos ahora, pero nos ayuda a entender esto, ¿no? Y ves cómo cuando el VIX está por encima de 20, pues tiende a caer, ¿no? Vemos ahí la raya marrón o naranja, como quieras verlo, pues está muy por debajo del azul, que sería lo que hubiéramos conseguido evitando esas rachas de pérdidas cuando el VIX nos avisa. Así que, bueno, todos estos datos únicamente nos sirvan para poder entender esto que te quiero explicar, que el VIX nos avisa de entornos de mercado en los que es más probable ver caídas, ¿vale? Así que ves que el sistema no es más allá que un conjunto de casualidades, sino que todo sistema te invito a que esté basado en premisas, en ideas que podamos tener y que aparentemente pueden ser ciertas, luego en ideas para intentar aprovechar esa premisa, y luego ya en sistemas, ya para poder entender bien, pero sistemas que con herramientas probadas, ¿no? Como te estoy mostrando aquí con datos. Vamos a por el siguiente ingrediente. Te decía antes que íbamos a utilizar el SP500 en un gráfico horario, el VIX en gráfico diario, ¿vale? Con las bandas de Bollinger y ahora el SP500 en un gráfico horario. Bueno, los que sigan más análisis técnico podrán entender que un hombro cabeza hombro invertido pues nos ayuda precisamente a entender cuándo ahora la tendencia está comenzando a cambiar. Una tendencia pues es una unión, imagínate, bajista, ¿no? De máximos descendentes hasta que llega un punto en que los vendedores no pueden llevar el precio más abajo y ahora el precio sube y cuando va a caer otra vez, bueno, pues ahora en vez de caer por debajo del mínimo anterior se queda en un nivel superior. Si ahora rompe al alza, pues ahí estamos viendo una confirmación aparentemente pues un hombro cabeza hombro invertido. Hasta que finalmente rompe el máximo anterior, te pondré ahora un ejemplo para que lo puedas entender, y nos confirma este cambio. Eso es algo que podemos ver en la gráfica, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que vemos una tendencia bajista, aquí con la unión de máximos descendentes, hasta que, como te decía, vemos que llega a formarse el mínimo, sube otra vez el precio, aparentemente continuamos con la tendencia bajista, pero cuando el mercado cae, los compradores deciden entrar a un nivel superior de lo que fue el mínimo anterior. Así que ahora empiezan a entrar compras y finalmente llegan a vencer, por decirlo de alguna forma sencilla, a los vendedores que se posicionaron justamente en el máximo del último nivel de swing, que podríamos decir, ¿no? Y cuando rompe, lo que llamamos la línea clavicular, pues ahí se produce la confirmación, ¿vale? Te sigo viendo y mostrando ahí elementos para poder verlo. Vamos a poner esto de derecho, que lo entendemos normalmente mejor. Un hombro, cabeza, hombro, pues si bien esta imagen nos ayuda a entender que es esta figura que se parece, yo espero no parecerme a esta figura, pero se parece a un hombre con un hombro izquierdo A, una cabeza C, una cabeza generosa y un hombro E, sería el hombro derecho. Y la línea clavicular precisamente que va pues formando la unión de mínimos. Te invito a que puedas buscar por internet porque hay multitud de información a base de entender algunos ejemplos para poder ver esto, ¿no? Pero es cuando se rompe la línea de tendencia. Bueno, normalmente, ya para meterte más teoría, ya lo último que te meto sobre análisis técnico, normalmente la proyección, es decir, el recorrido a esperar, dicen los analistas técnicos, desde la ruptura de la línea clavicular, todo muy aburrido, es normalmente el equivalente a la distancia entre el máximo de la cabeza y la línea clavicular, proyectado desde el punto de ruptura. Bueno, pues ahí ves que si fue 20 puntos,
pues ahí vemos 20 puntos igual. Mucho cuidado, cuando operes a largo plazo, hay que siempre utilizar gráficos logarítmicos, cuidado con utilizar gráficos aritméticos, por eso luego de los 20 puntos, pues mejor pensar en porcentajes cuando vemos a largo plazo, ¿vale? Bueno, pues esto es simplemente el repaso. Vamos avanzando el sistema. Gráfico del VIX y el SP500 en gráfico horario, ¿vale? Así que si tienes ahí libreta, pues apuntamos para ver ahí los ingredientes que vamos a utilizar precisamente con ese sistema. Te decía, utilizamos el VIX en gráfico diario. Sobre el VIX vamos a poner las bandas de Bollinger, ¿vale? Que te decía antes, ya te he explicado por qué. Pues las bandas de Bollinger funcionan sobre el VIX y no tanto sobre activos normales. Utilizamos ahora también el SP500 en un gráfico horario, ¿vale? Y vamos a estar buscando un hombro, cabeza-hombro invertido. Te explicaré ahora un poco más esto y te voy a mostrar ejemplos, así que espero poder aclararte bien. De todas formas, si luego dudas, las podemos aclarar y sobre todo en el workshop que tendremos el 8 de junio, pues ahí podremos hablar un poco más acerca de esto. Bueno, la idea es que cuando veamos el sistema que se produce, el VIX diario, la banda de Bollinger, y ahora toca la banda superior, es ahí cuando empieza a mostrarse que podría darse una señal. Lo que vamos a buscar idealmente es que el VIX en gráfico diario cierre a la baja después de haber tocado la banda superior de Bollinger, ¿vale? Te lo digo así despacio para que podamos entenderlo, aunque ahora pondremos ejemplos. Y ahora, una vez que eso suceda, vamos a buscar el SP500, puedes tener ahí dos gráficas viéndolas a la vez, pues sería genial. En gráfico horario, vamos a buscar un hombro, cabeza, hombro invertido a partir, ojo aquí, aquí está el dato, del día siguiente. Plan A y plan B te lo voy a contar ahora, ¿vale? Porque el sistema tiene como dos modalidades para que la puedas entender, ¿vale? Todo sistema, no obstante, es imperfecto, habrá 1000 señales que no podamos dar, habrá 1000 situaciones en las que no se configure todo de forma perfecta y a pesar de parecerse a lo que estamos viendo en el sistema, no se acabe dando el sistema, con lo cual nos quedemos sin operación a pesar de ver el mercado luego pegar un rebote de infarto, sin nosotros dentro del mercado. Así que ya te aviso que todo sistema obviamente es imperfecto, ¿vale? Así que entendamos esto. Muy interesante lo que vamos a comentar a continuación. Este sistema está basado sobre el futuro o sobre el CFD, ¿vale? Del SP500, no sobre el ETF o sobre algún activo de contado, ¿vale? Que vaya ligado al SP500 y solamente habrá desde lo que son la apertura del mercado estadounidense hasta su cierre. ¿Por qué? Porque verás que algunas señales se dan en lo que es el periodo de la mañana europeo, ¿vale? Así que pues eso también lo tenemos en cuenta. O incluso podría darse desde el cierre, poquitos minutos después del cierre de la sesión estadounidense, con lo cual podría darse el mercado incluso asiático. Así que, bueno, que tengas en cuenta esto. Normalmente las señales suelen darse cerca de la apertura del mercado estadounidense, un poquito después o poquito antes, ¿vale? Así que, bueno, eso lo tenemos en cuenta. Este fue la curva del sistema, insisto, auditado, con operaciones que se pueden ver y ves que, bueno, pues el benchmark que tenemos ahí marcado en el SP500, en este caso, pues ves que durante el año, si recuerdas, el año 2015-2016, fue un año un pelín convulso en el que a pesar de que verlo ahora todo muy fácil, pues ese año se ponía muy en duda pues que pudiéramos seguir con la tendencia alcista. Me acuerdo de toda la situación incluso política que había en Estados Unidos en aquel momento. Bueno, esto nos ayuda a entender pues que el SP500 pues no va a ser una condicionante a la hora de poder operar ese sistema. En concreto, este sistema, en el momento que fue auditado, como puedes ver, tuvo 28 operaciones, siendo 19 de ellas positivas, siendo 9 de ellas negativas, con un ratio win-loss de 1,47, una rentabilidad del 15% y el máximo drawdown fue del 6,4%. Claro, en este mismo periodo de tiempo, el SP500 tuvo un drawdown del 11% y una rentabilidad total del 3%, algo que nos ayuda pues, a entender que no vamos a depender de que el mercado pues, esté subiendo o el mercado pues,
produzca un movimiento alcista decente, sino que incluso con regímenes de mercado pues laterales o incluso bajistas, este sistema se defiende muy bien. Ahora te explicaré pues un poco más a fondo esto. Bueno, momento también de sacar la libreta para poder entender bien el sistema. Ese sistema solamente realiza compras. Acuérdate que vamos a intentar buscar los suelos de mercado, de acuerdo a la premisa, ¿no? El mercado produce rebotes, vamos a intentar comprar en los suelos. Mucho cuidado con comprar en los suelos, que normalmente no suele ser ninguna buena idea, pero metiéndole reglas específicas y haciéndolo, pues como te voy a mostrar, sí podemos hacerlo, ¿vale? Así que solamente vamos a buscar compras. Compras que se van a realizar a la ruptura de la formación de cabeza con hombros invertida, ¿vale? Sería ahí la idea. ¿Dónde vamos a ubicar el stop loss? Hablando un poco más del sistema. Bueno, el stop loss se va a situar justo debajo del hombro derecho de la formación del cabeza con hombros invertida. ¿Ves? Por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? Imagínate, tenemos la situación, estamos ahí pues el día 20 de mayo del 2021, que son los ejemplos que puedes ver en el curso. Si quieres saber más del sistema, te invito a que lo puedas ver en el método trading, sistema contrarian sobre el SP500. Ves que toca la parte superior, la banda de Bollinger, y se produce ahora un cierre el día 20 del 5. Fíjate, y ahora te voy a mostrar luego los matices, el día 20 del 5 ahí se produce lo que parece un cabeza con hombros invertido y ahí produce el nivel de ruptura, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí tenemos ese movimiento para que te vayas ahí acostumbrando un poco la vista a los ejemplos que te voy a mostrar, que son los últimos ejemplos que se dieron en el momento que se realizó el curso, ¿no? Para poder entenderlo. Bueno, ¿dónde vamos a ubicar la salida con beneficios? Una vez que hemos alcanzado el 1 a 1, es decir, ponemos el stop a un determinado nivel, imagínate, lo ponemos a 10 puntos, a 15 puntos del SP500, del momento de ruptura, por debajo del hombro derecho, eso es lo que nos da. Bueno, a partir de ese momento, lo que hacemos es ponemos la posición en 2. Salimos con la mitad de la posición una vez que toque la distancia de 1 a 1 y ahora lo que hacemos es, una vez que ya se ejecuten las ganancias de la mitad de la posición, el stop loss que teníamos debajo del hombro derecho lo subimos al momento en que, a la zona en la que abrimos la posición y ahora dejamos correr. Así que ahí lo tenemos, ubicando el stop loss pues justamente debajo del hombro derecho. De nuevo, pues vemos ahí un poco el ejemplo para que lo podamos entender bien, ¿vale? Bueno, ¿dónde está el matiz para poder entenderlo? ¿Te acuerdas que hablamos antes mucho del nivel de 20 en el nivel de VIX? Ves que, por ejemplo, últimamente está el VIX por encima de niveles de 20, con lo cual tampoco tiene mucha lógica hablar de esto, ¿no? Pero siempre y cuando el VIX, yo creo que en el workshop tendremos que hablar bastante más de esto para entender muchos matices, produzca un spike, es decir, que venga o bien de la zona baja de la banda de Bollinger o venga de la zona media, y ahora se produzca un movimiento alcista, a partir de ese momento, si supera la banda, el nivel de 20 y está tocando la banda superior, si en ese mismo momento se está produciendo una ruptura de un hombro cabeza-hombro invertido, será muy interesante poder operarlo. Obviamente esta es la parte más arriesgada, por decirlo de alguna forma, del sistema. La ideal sería, esperamos a que el VIX cierre la baja, tocando la banda superior de Bollinger y a partir de ese momento, al día siguiente, a partir, si estás en Europa, de las 10:01, podríamos decirlo, de que cierre el mercado estadounidense, podemos abrir la posición comprando, ¿vale? Si se produce la ruptura. Pero habrá veces cuando el mercado es muy rápido y verás que cada vez se producen situaciones más similares a estas que te estoy contando, cuando el VIX está por encima del nivel de 20 y está tocando ya la banda superior de Bollinger, se está produciendo una figura de hombro cabeza hombro invertido y está rompiendo ya y ni siquiera el VIX ha llegado a cerrar a la baja, como te muestro ahí, y ha llegado a confirmar el cierre de esa sesión, con lo cual, bueno, pues que veas, si tuviéramos que decir algo de cuándo buscar figuras de vuelta en el SP500, pues quédate con esta idea, cuando esté por encima de VIX, el nivel de 20 y cuando estemos tocando la banda superior de Bollinger, ¿vale? Así que sería pues la segunda vertiente. Bueno, pues vamos a por los movimientos. Vemos aquí, pues te decía, los últimos movimientos que se producen cuando realizamos el curso para poder entenderlo hasta octubre de 2021. Vimos ahí pues algunos movimientos y ahora para ir familiarizando un poco la vista ante ese sistema. Insisto que este sistema lo podemos operar o no, simplemente me gustaría que pudieras
ver pues qué partes de él te pueden ser interesantes para poder pues quizá pues aplicarlo a tu operativa o algún ingrediente que creas que pueda ser útil. Bueno, como podemos ver, el VIX el día 21 de septiembre, después de haber roto la banda superior de Bollinger, realiza un cierre bajista. Claro, ¿qué debemos buscar en este contexto? Como podéis ver, día 21 de septiembre produce un cierre bajista. ¿Qué debemos buscar? Bueno, pues como ves, bien, en este momento se produce ahí también pues un movimiento alcista interesante a partir del día siguiente, ¿no? El día 21 cierra, ¿ves?, de septiembre, y el día 22 tenemos ahí una formación pues de cabeza con hombros, vemos ahí cómo no conduce a la tendencia bajista, sino que produce ahí un movimiento alcista. Pero fíjate que decíamos antes que el nivel incluso del día 20 estaba ya tocando el VIX por encima del nivel de 20 y estábamos en la banda superior de Bollinger. En condiciones normales, como podéis ver, también podemos realizar esta operación con ese sistema, con el plan B que te decía, ¿no? Vemos ahí cómo pues, ya se estaba produciendo ese sistema. Vemos que ahí se produce el día 13 de septiembre, vemos que el VIX ha tocado la banda superior de Bollinger y cierra a la baja. Ves que aparentemente se cumple pues, la formación del sistema que estábamos buscando. ¿Esto es una operación segura? Bueno, fíjate qué interesante porque ahora si vamos al gráfico vemos que en realidad no se ha producido un suelo de nada. Estamos ahí en una zona de techo y obviamente me hicieron una entrevista para este sistema en la página de auditoría que te estoy comentando y muy bien se explicaba que para poder ser contrarian se tiene que ser contrarian de algo, ¿no? Y no se puede ser contrarian de nada. En este caso, pues no se dio un movimiento bajista pues interesante y ahí pues a priori no se podría haber dado ningún movimiento a partir del día siguiente como estamos viendo, ¿no? Pero sí es cierto que si ves que te sirve como concepto, que en ese mismo momento ese mismo día ya se está produciendo una ruptura al alcista. Por eso hay que estar especialmente pendientes cuando vemos el VIX por encima de 20 tocando la banda de Bollinger, que se está produciendo un spike. Estate atento, ese día pues es muy probable que veamos escapes al alza interesantes, ¿vale? Así que bueno, te lo dejo ahí como concepto si lo puedes ahí tener en cuenta. Bueno, vamos un poco más atrás, viajamos ahí en el tiempo, el día 20 de agosto, de nuevo el VIX tocando la banda superior de Bollinger por encima de 20 y ahora vemos que, bueno, pues después se produce, al final de la sesión, se produce un cierre a la baja, aunque esto hasta que no cierre la sesión no lo podemos saber. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos al día siguiente para abrir la posición? Bueno, pues lo que te decía antes, parece que no va a dar tiempo. ¿Por qué? Porque el mismo día 20, ves, en que se está produciendo pues ese movimiento, antes de que cierre, se está produciendo ya un escape al alza con fuerza, con lo cual bueno, pues ahí no nos da tiempo a poder hacer la operación. ¿Por qué no nos da tiempo? Bueno, pues porque vemos justamente ahí, vemos que se produce pues que se produce ahí pues un movimiento alcista sin que no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, vamos justamente un mes antes, nos vamos al día 20 de julio, vemos ahí pues un movimiento explosivo del VIX con un giro por encima de la banda superior de Bollinger. Y ves que puede estar dándose ahí. Pues fíjate que el día después de producirse este cierre bajista, parece que no se produce una figura de vuelta. ¿Por qué? Porque ves que ahí, pues ese movimiento, pues ya no podemos decir que estemos en un suelo. Pero es cierto, como te decía, ves que el mismo día en el que el VIX está por encima del nivel de 20, ha tocado la banda superior de Bollinger y ves que se produce ahí pues un movimiento pues aparentemente de vuelta. Insisto que al final lo interesante de poner, me gusta poner ejemplos los más feos posibles en los seminarios para poder entender que al final pues el mercado no es ni blanco ni negro, sino que casi todos son grises y nada es tan bonito como un libro de trading, ¿no? Así que me sirvo también esos ejemplos para poder mostrarlo. Bueno, mira qué interesante, porque en este caso sí se produce aparentemente pues la formación de vuelta y pudiéramos decir, mira, todo lo pasado, mira, se han producido y se han dado ahí los dos objetivos. Bueno, fíjate que aquí está el Madrid y por eso también me gustó poner este ejemplo, ¿no? En la apertura del mercado europeo del S&P 500 rompe por poco la formación para ir cayendo lentamente y rebasar por 3 puntos el mínimo de lo que sería el hombro derecho. ¿Qué habrías hecho aquí? ¿Te habrías saltado el stop? ¿Habrías vuelto a entrar? Bueno, para que veas también que ningún movimiento pues tiene por qué ser perfecto. Es verdad que la figura es bastante fea, pero quiero que entiendas, ¿no? VIX subiendo,
intentamos buscar suelos del mercado y movimientos explosivos cuando se vayan produciendo. Bueno, pues el 20 de junio seguimos viajando hacia atrás en el tiempo. El VIX cumple las condiciones, ves que se produce ahí la barra con la rayita de marco en la gráfica. Ahí tenemos ahí el 21 de junio marcado de forma vertical, sube por encima de 20, ahí cierra. Y ves que la figura lo hace el mismo día, antes de que el VIX cierre a la baja, pero como el VIX estaba por encima de 20, la figura de vuelta podría haberse operado en el mismo día. Claro, ¿por qué no al día siguiente? Pues igual que pasaba antes, porque estamos en un techo de mercado. Insisto que eso es fundamental, ¿eh? Mucho cuidado con ver el VIX por encima de 20, ver caer el VIX y ahora pensar que podemos simplemente pues, comprar sin ningún cuidado. Mucho cuidado porque tenemos que buscar la correlación con el mercado y tenemos que estar buscando suelos de mercado. Si el mercado ha subido mucho, pues ya no tiene sentido realizar la operación, ¿vale? Así que podemos ver ahí algún ejemplo más. Bueno, nos vamos al 20 de mayo, el VIX cumple con lo esperado, vamos a ver el mercado y vemos que el S&P 500 rompe el mismo día. ¿Podríamos haber ejecutado la operación? ¿Dónde había llegado el VIX? Pues por encima de 20, ¿no? Ves que el mismo día se produce ahí, ves que de nuevo se produce pues esa ruptura alcista con fuerza. Así que sepas, ¿no? Que si el VIX en ese día o el día siguiente está tocando encima de 20, está girando, aunque no haya cerrado, pues podemos realizar la operación, ¿vale? Si está con la vela anterior o ese mismo día tocando la banda superior de Bollinger. Si luego está cayendo, como por ejemplo está haciendo ahora, ya a priori no nos estaría dando pues una señal, ¿vale? Nos vamos un poquito antes, al 13 de mayo, unos días antes, vemos que el VIX aparentemente de libro cierra pues, a la baja con ese movimiento por encima de la banda de Bollinger, estamos por encima de 20, pasadísimos ahí. Así que ahora podríamos haber realizado la operación. Bueno, pues ves que se produce, podríamos llamar una figura de vuelta, confirmando al día siguiente. ¿Y qué objetivos se alcanzan? Pues como podéis ver solamente el primero. Ves que toca una distancia de 1 a 1, salimos con la mitad de la posición, la otra mitad la subimos al nivel donde se abrió la posición y ves que el mercado pues, se queda ahí atascado y finalmente acaba cayendo, ¿no? Así que, bueno, que veas ahí un poco también los niveles. En este caso, muy diferente al contrario, vemos que sí estamos en lo que aparentemente, aunque nos hubiera gustado operarlo más abajo, en lo que podríamos llamar un suelo. Tenemos el techo nivel arriba, pues bastante más arriba, ¿vale? Así que, bueno, pues que tengamos en cuenta esto y este sería, pues, algunos ejemplos que me ha gustado mostrarte para que entiendas un poco pues esto que te estaba contando, como con esta premisa que el mercado pues tiende a subir, y tiende a producir rebotes, esta idea de trading que es vamos a comprar los suelos y con esas herramientas pues ves que se puede formar. Si has visto alguna idea que pueda ser pues quizá aprovechable con lo que haces actualmente, pues bienvenido, pues seguramente te puede ayudar mucho en la operativa. Bueno, lo último de un sistema es fundamental que tengamos en cuenta lo que es el tamaño de la posición, ya prácticamente para ir concluyendo pues con el seminario. Una idea muy interesante para poder tener en cuenta que es el tamaño de la posición, pues el tamaño de la posición implica precisamente cómo calcular aquello que estoy operando. Un sistema me puede decir cuándo comprar, me puede decir cuándo vender, pero no me dice cuánto comprar ni cuánto vender. Esto tengo que implementarlo yo, pues precisamente con un sistema, ¿no? Hay muchas formas, sobre todo con sistemas automatizados, cuando tenemos pues, parámetros muy establecidos y estadísticas muy claras, que son mucho más avanzados de lo que te voy a mostrar. Pero quizá operando de una forma discrecional, la más eficiente, por lo sencilla que es y los buenos resultados que te puede dar, es precisamente utilizar lo que se llegó a llamar y lo que llamamos el sistema de fracción fija que popularizó Ralph Bines y popularizó Alexander Elder con su regla del 2%, que te invito a que puedas leer Alexander Elder sin hacer publicidad en Ispa Trading, pues en cada número. Y básicamente lo que nos comentaba Alexander Elder y popularizó en sus libros, en sus seminarios, fue pues no perder nunca más de un 2% de la operación. Hay otros autores que hablan del 1%, otros autores que hablan de un poco más, pero bueno, hay 1000 tablas que puedes buscar por internet. El riesgo que uno asume cuando ahora empieza pues a arriesgar más
por operación. Así que te invito a que puedas tener esto en cuenta. Este sistema básicamente lo que está haciendo es arriesgar siempre el mismo porcentaje de la cuenta. Muy interesante esto porque imagínate que operamos, pues no sé, que es el gran peligro, ¿no? Cuando se opera quizá un derivado como un futuro financiero, pues ya que viene algo muy cuadriculado, con un apalancamiento pues bastante fuerte, y ahora operamos un sistema pues que tiene y varía los niveles de stop. Bueno, imagínate que hacemos una operación con un stop a 10 puntos, con la misma cantidad, y la siguiente operación con un stop a 20 puntos, y la siguiente operación con un stop a 30 puntos, y siempre buscando, ¿no? Bueno, va a depender nuestro sistema de que tengamos la suerte de encontrarnos con las operaciones ganadoras en las que tengamos el stop más alejado y perder solamente en aquellas en las que tengamos el stop más justo, ¿no? Si operamos con un sistema siempre con la misma cantidad y variamos el nivel de donde salimos de la posición, nuestra curva de resultados va a ser una locura. ¿Qué diferente es, a pesar de estar variando, como nos puede pasar en el SP500, un hombro derecho puede ser formado por 10 puntos, por 20, por 30 o incluso por más? Si ahora calculamos con CFDs o cualquier otro producto que nos permita ajustarlo bien, o con futuros, si nuestra cartera es grande, ajustar siempre que perdamos lo mismo, independientemente de que mi stop esté a un 5% o esté a un 10%. Si toca mi stop, siempre perder lo mismo, un 1% o un 2%. Si tuviéramos que decir una forma de poder seguir vivos en el mercado operando con derivados, esta sería la clave. Es decir, no el sistema en sí, no la operativa en sí, no los activos en los que invirtamos, si son derivados, pues son derivados con ese apalancamiento que implica, sino precisamente en esto, en tener siempre calculado no perder más de un determinado porcentaje de la cuenta. Fíjate que te he venido a hablar de una idea, de una premisa, de un sistema, de parámetros, de aparentemente un sistema pues, que gana dinero, como has podido ver, con un sistema auditado. No te he mostrado un sistema que se ha automatizado y ahora veo lo que hubiera pasado en el futuro, sino un sistema que se ha operado y ha estado vigente en real, pues con las ganancias y con las pérdidas que te estoy mostrando, ¿no? Durante más de un año. En este caso, lo que podemos ver es que lo fundamental es esto precisamente, ¿no? Siempre arriesgar lo mismo. De tal forma que, bueno, pues te invito a que puedas pensar esto. Claro, lo interesante de arriesgar siempre lo mismo es que, de arriesgar siempre el mismo porcentaje, es que el tamaño de nuestra posición siempre va a ser proporcional al tamaño de nuestra cuenta, mientras esta vaya aumentando o vaya disminuyendo. Imagínate que tenemos pues ahora un sistema en el que operamos no con una pérdida mayor de un 2% en cada operación, ¿no? Ya tenemos el sistema entendido. Pues este 2% de $10.000 va a representar un importe menor que un 2% sobre 15.000, de tal forma que cuando nuestra cuenta vaya creciendo, o ahora vayamos operando pues con más cuentas o vayamos pues creciendo, pues no sé, pues el tamaño, sí, precisamente por la cuenta, este 2%, pues obviamente implicará más cantidad, ¿no? Lo que operamos siempre, pues con un futuro, operamos siempre con 100 acciones, pues esto pues, puede traernos problemas, ¿no? Hay 1000 estudios, te invito a que puedas leer también en Hispa-Trading, pues hay muchos que nos muestran precisamente esto. Así que, pues fundamental, ¿no? Te decía que es la forma quizá más sencilla de poder entender cuando pues queremos hacer las cosas bien con un sistema y, bueno, pues, arriesgando pues un porcentaje fijo de la cuenta, pues es la forma más sencilla de poder hacerlo. Bueno, resumiendo, ¿cómo podemos crear un sistema? Te invito a que puedas analizar las premisas que das por válidas. Te ponía, por ejemplo, el ejemplo de Perry Kaufman en el siguiente número de Hispa-Trading que sale en julio, pues una premisa. Como bien te decía, hay muchos estudios que nos muestran que pues, la sobrediversificación no aumenta nuestra seguridad en la cartera, sino que lo que hace es restar rendimiento. Bueno, pues, de esta premisa, lo que hace él es analizar y crea un sistema que te mostraré para que lo puedas entender en la revista, ¿no? Un artículo suyo. ¿Cuál era nuestra premisa? Bueno, pues el mercado tiende a producir rebotes. Y bueno, hemos visto cómo el gráfico del SP500 a largo plazo efectivamente tendía a subir. Hemos visto como 3 de cada 4 años el mercado pues también tiende a subir, pero hemos visto que muy frecuentemente, cada 2 años un 10%, cada 4 un 20% y cada 7 más de un 30%, el mercado produce caídas que luego finalmente acaban recuperando. Bueno, sin ser un genio, ¿cuál sería una idea? Pues obviamente comprar en los rebotes. Bueno,
qué premisa más válida, con datos, qué idea más interesante, vamos a intentar crear un sistema. Bueno, y hemos visto pues un sistema que te puede ayudar a poder aprovechar esto con algunas variables como ahora te repasaré. Bueno, pero ante ese sistema siempre necesitamos calcular la posición. No te olvides nunca de poder calcular. Y te he dado pues el sistema de fracción fija, un sistema muy sencillo en el que básicamente lo que tenemos que hacer es no perder más de un determinado porcentaje de la cuenta por operación. No perder más de un determinado porcentaje de la cuenta por operación, un 1%, un 2% o lo que sea. Mucho cuidado con operar siempre con la misma cantidad. ¿Cuál era el sistema? Bueno, utilizamos el VIX en gráfico diario, el SP500 en gráfico horario. Se me fue. En gráfico horario. El VIX vamos a ponerle las bandas de Bollinger y vamos a operar hombros, cabezas, hombros invertidos en el SP500. Te he dado dos variables del sistema. Podemos ver el VIX, que se produce ahora, pues tira al alza, hace un movimiento alcista, toca la banda superior de Bollinger y ahora cierra la baja. A partir del día siguiente, en cuanto cierre el mercado estadounidense, buscamos comprar con derivados del SP500, bien sea futuros, bien sea CFDs o otro producto derivado. Y buscamos comprar un hombro, cabeza, hombro invertido. Partimos la posición en dos. Ponemos nuestro stop a 1 a 1, es decir, nuestro stop debajo del hombro derecho, nuestro límite de ganancias a la misma distancia, siempre y cuando estemos en un suelo. Cuando toque nuestro primer límite de beneficios, subimos el stop al momento en que abrimos la posición y dejamos correr en una distancia de 2 a 1 o, bueno, un techo, o vemos que el mercado se queda atascado, ¿no? Podemos ahí buscar varias variables. O bien, la segunda variable, recuerda que tenemos el VIX por encima de 20, ha producido un spike por encima de 20, ha roto la banda superior de Bollinger. Si ves que en el VIX, en el SP500, se está produciendo un hombro, cabeza, hombro, pues ahí pues podemos realizar pues la operación en ese mismo día, aunque no haya cerrado el VIX a la baja. Te he demostrado las peculiaridades del VIX, ya te he mostrado pues, los datos que avalan precisamente como es un índice pues muy fiable para poder entender el sentimiento de mercado, aunque no es imbatible. Y bueno, pues ya te hemos dado también pues algunos datos que nos muestran precisamente pues cómo podemos pues utilizar este sistema. Espero que te haya gustado este seminario. Como siempre, pues te espero en Método Trading y espero pues nada, que este sistema te haya servido para quizá a lo mejor encender pues, alguna luz y poder utilizarlo en tu operativa diaria, o bien pues también utilizarlo pues como ideas para poder mejorar las estrategias que ya tienes. Así que bueno, pues te invito a que puedas seguir conociéndonos en Método Trading y también por supuesto en XTB y en ISPA Trading.